Ahora quiero invitaros a la lectura de un salmo. Un salmo conocido, es un poco largo, pero voy a leer los 31 versículos del salmo, el Salmo 22. Mientras buscamos el Salmo 22 y vamos a leerlo, es el Salmo de la Cruz. Yo quiero deciros que a medida que avanza el tiempo en el ministerio y podemos conocer nuevas experiencias y nuevos problemas a lo largo del mundo, he descubierto algo que creo que es esencial, y es que el pueblo de Dios está olvidando en gran medida a la persona de Jesucristo. Y el pueblo de Dios está buscando soluciones a problemas de una forma externa, algunos en doctrina, otros de otra manera, no importa lo que sea. Cuando la razón de la vida, el núcleo de la vida, el éxito de la vida, el camino de la vida, la luz para la vida, no es otro que Cristo. Y cuando yo olvido en mi vida a Cristo, no tengo referente, ni tengo posibilidad de éxito, lo busque donde lo busque. Por eso tomo este Salmo 22, para que juntamente con el 23 y el 24, en estos domingos que tengo antes de salir nuevamente de viaje, estos tres salmos nos revelen la centralidad de Cristo. El primer salmo, yo le llamo Salmo 22, le llamo el buen pastor que da su vida. El Salmo 23 es el gran pastor de las ovejas que conduce a su pueblo. Y el Salmo 24 es el príncipe de los pastores que viene para llevar a los suyos, para estar para siempre con él. Salmo 22. Leo en la Reina Valera revisada, notaréis que hay algunas poquitas diferencias, pero creo que es un texto muy bueno, y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, tuercen los labios, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde el seno, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como un león rapaz y rugiente. Estoy derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón se torna como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado una banda de malhechores, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, de las garras del perro mi vida. Sálvame de las fauces del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni desechó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le escuchó. De ti procede mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, puesto que nadie puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A generaciones que no han nacido aún, anunciarán que él hizo esto. El salmo es denso, es profundo. No tenemos tiempo de analizar el salmo en toda la dimensión. Por eso selecciono tres cosas en los versículos que hemos leído juntos, que voy a titularlos así. En primer lugar, abandono. En segundo lugar, triunfo. Y en tercer lugar, bendición. Primeramente, abandono. El salmo es el salmo de la cruz. Sorprende tremendamente expresiones del salmista refiriéndose a algo que no era conocido por él en su tiempo. El tormento de la cruz, el martirio de la cruz, la muerte en la cruz, no estaba en días de David. Por tanto, es un salmo eminentemente profético. Y este salmo trata de relatar la angustia y las horas de la cruz para proclamar luego el triunfo de la cruz y glorificar a Dios porque Él hizo esto. La cruz es el lugar del abandono. Es lo primero que encuentro en la lectura del Salmo. Notaréis que el buen pastor no tiene seguidores en torno a sí alrededor de la cruz. Aquellos que le habían, salvo un grupo de mujeres y el apóstol Juan, aquellos que le habían aclamado en la ciudad, aquellos que gritaban Hosanna a la entrada del día de Ramos, el día de la entrada triunfal de Jesús en la ciudad, le han abandonado, no están allí. El día anterior le aclamaban, luego clamaban para que fuese crucificado. Y los gritos ensordecedores de la multitud todavía sonaban cuando se alza la cruz de Cristo y el Señor es puesto allí. Los discípulos huyeron. No están ya con Él. Él lo había dicho, que todos serían escandalizados, encontrarían tropiezo en Él, y los discípulos no están. La gente, el populacho y los líderes de la ciudad de Jerusalén, tanto religiosos como políticos, habían entregado a Cristo en manos de inicuos, como dice Pedro, para que fuese crucificado. Y allí está el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:3, que dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No hay en torno a Cristo nadie. El Señor ha sido abandonado. La cruz es el lugar del abandono. Pero la cruz es el lugar del sufrimiento físico. Notaréis que el salmista, en una forma admirable, está prácticamente describiendo lo que ocurre en un momento, en el acto de la crucifixión. En primer lugar, describe el sudor abundante del crucificado, versículo 14. Estoy derramado como aguas. En segundo lugar, habla de cómo los huesos, especialmente los del hombro, según se describe por los historiadores que hablan acerca de la cruz, se descoyuntan. No podemos olvidar que Cristo Jesús fue clavado sobre la cruz en tierra. Hay un orificio escarbado para que la cruz se mantenga derecha, vertical, luego se colocan cuñas para sostenerla, pero el momento del levantamiento de la cruz, arrastrada por cuerdas y dejándola caer en el hoyo, produce un estremecimiento tremendo al crucificado. Y mirad lo que dice el salmista en la segunda parte del versículo 14. Todos mis huesos se descoyuntaron. Podéis imaginar el dolor físico que en ese momento Jesucristo nuestro Señor estaba sufriendo. Hay algo más. La pérdida de la sangre e incluso, según dicen los especialistas, la infección de los clavos en las manos y en los pies
producen una enorme sed en el crucificado. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Algo más, nota el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malhechores. Ahora nota esto, horadaron mis manos y mis pies. La descripción de las manos clavadas de Cristo y de los pies del Señor están descritas siglos antes de que la cruz se produjese. ¿Hay algo más? Yo no quiero detenerme demasiado en enfatizar los dolores físicos, imagínatelos, por favor. Y nota la situación del crucificado, porque a los dolores físicos descritos en el Salmo siguen los dolores del sufrimiento moral. El despojo de sus vestidos, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suerte. No hay nada más preciso para referir proféticamente lo que ocurrió allí en la crucifixión. Normalmente los soldados romanos que utilizaba el imperio para ejecutar al reo condenado a la cruz, se repartían los pocos despojos de la persona. Hay un vestido sobre Cristo que es de alto valor, en una sola pieza, y dicen ellos, no lo partamos, sino que lo sortemos para ver quién se lo lleva. Pero lo que quiero yo enfatizar es la situación del sufrimiento moral del Señor. Cristo no está puesto en la cruz como los pintores por respeto ponen a veces con un lienzo que cubre sus partes personales. Es un hombre desnudo clavado en una cruz. Y la gente que pasa por delante del crucificado se inclinan burlescamente y le dicen, tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Qué situación tan tensa, tan tremenda, tan problemática. Pero hay algo más. Si no hay amigos en torno a la cruz, sí hay enemigos. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 16, porque perros me han rodeado. Primeramente, toros fuertes de Basán. Muchas veces se utiliza esta figura en la Biblia para referirse a los líderes, a los que gobiernan la nación. De manera que todos los representantes del poder político y del poder religioso han coincidido o concurrido, una buena parte de ellos por lo menos, delante de la cruz. Pero habla más abajo de perros y tiene que ver con el animal despreciado. Los líderes de la nación, especialmente los líderes religiosos, despreciaban al populacho, le llamaban gente indocta y no querían acercarse mucho a ellos. Es más, no hablemos de los publicanos y de los que ellos llamaban pecadores, con los que ni siquiera se sentaban para comer. Todos coaligados contra el crucificado inocente que es puesto en esa cruz. Los enemigos en torno a la cruz de Cristo. Sufrimiento físico, sufrimiento moral. Pero sobre todo lo que me impacta del Salmo es el sufrimiento espiritual. Las primeras palabras del Salmo son recitadas por el Señor luego de las horas de tinieblas en la cruz. Cuando ya el sol vuelve a brillar, Cristo comienza a recitar en voz alta el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No tengo idea de si puedo afirmar esto en el idioma hebreo. Conozco de hebreo simplemente lo que conoce un estudiante. Pero en la Septuaginta el griego es muy claro. Puedes poner interrogaciones o puedes poner admiraciones. La construcción gramatical es exactamente igual. De manera que voy a leerlo de esta manera. Ya las horas de tinieblas pasan y Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con interrogación. Es decir, ahora entiendo el porqué, la razón del desamparo, para que miles de personas
puedan ser salvas amparándose en mí y creyendo en mí. Lo que es sorprendente es el desamparo del Padre. Seguramente que notaréis una diferencia. El abandono es más pequeño que el desamparo. El abandono es ver una persona en necesidad y pasar de largo. El desamparo es estar a su lado y no echar una mano. Y esto es lo que ocurre en la cruz. El Señor Jesús está clamando, está pidiendo al Padre: no te alejes de mí. Indudablemente nunca se alejó de Cristo. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero no hay duda ninguna que en la cruz del Calvario el Padre tenía que abandonar, desamparar, dar vuelta, poner de espaldas a su Hijo para que tú y yo pudiésemos ser aceptos hoy en Él. De otra manera, el Padre abandona, deja, desampara a Jesucristo porque el peso del pecado del mundo había sido puesto sobre Él. En el cordero de la expiación, en el animal de la expiación, se cargaba simbólicamente el pecado del pueblo, pero el animal que moría ocupando el lugar del pueblo no quitaba el pecado, simplemente lo llevaba. Ahí tienes uno de los machos cabríos, es llevado al desierto y abandonado allí. Pero en la cruz de Cristo, Cristo no lleva el pecado, Cristo quita el pecado. La función espiritual es tremenda. Comparado con el simbolismo del sacrificio, Cristo quita el pecado porque paga la deuda y expía nuestra iniquidad. Allí en la cruz del Calvario dice el apóstol Pablo que Dios consideró a Cristo como maldición. Y los gritos, los lamentos del alma del crucificado no tienen respuesta en Dios. Ahora fíjate lo que dice el versículo 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Nunca podrás entrar, nunca podremos dimensionar una situación semejante. El que había tenido permanente comunión con el Padre es desamparado de Él para ampararnos a nosotros. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 13 que Él fue hecho por nosotros maldición. ¿Sabe lo que eso significa? La paga del pecado es muerte. De manera que a consecuencia de ese pecado, nosotros los hombres estamos separados de Dios porque todos somos pecadores y porque heredamos, espiritualmente hablando, el pecado que se transmite de nuestros primeros padres. No hay posibilidad de que Dios perdone el pecado de nadie si no se produjese la cruz de Cristo. Dios no puede ser injusto y seleccionar a algunos para perdonarles sus pecados sin cancelar antes la deuda que tienen sobre sí. Por tanto, Dios traslada a la experiencia personal de Cristo, coloca sobre su Hijo amado, el Santísimo Hijo de Dios, coloca el pecado del mundo y demanda a Cristo la solución mediante la entrega de su vida para que expiada, extinguida, cancelada la responsabilidad penal, hoy Dios pueda venir al encuentro del hombre y ofrecerle gratuitamente el perdón de los pecados y la vida eterna. Él tuvo que ser desamparado. Dios pone oídos sordos al clamor de Jesucristo. Dios abandona a su Hijo para que experimente la muerte espiritual por nosotros. Porque en la cruz del Calvario, Cristo no solamente ocupa nuestro lugar físicamente hablando, ocupa nuestro lugar espiritualmente hablando. Todo el pecado mío, las demandas de la justicia de Dios por mi rebelión, la situación de miseria en que yo me encontraba por causa de mi pecado delante de Dios, es trasladada a la cuenta de Cristo. Y Dios exige, demanda de su Hijo que cancele esa deuda para que un día en mi experiencia personal pudiera acercarse a mí y decirme con sinceridad divina:
la invitación más grande que el hombre puede escuchar: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Déjame hacer una precisión. En nuestro mundo hay ciertas corrientes teológicas, algunas de ellas yo no puedo estar de acuerdo porque no tienen fundamento bíblico, y una de esas corrientes enseña que Dios ha escogido a algunos para salvación y solo esos escogidos por Dios se salvan. Pero añaden algo más. Yo no tengo ningún problema en pensar y en admitir que Dios ha escogido a algunos para salvación. ¿Acaso no escogió a Pablo para salvación? Lo dice él mismo. No tengo ningún problema de considerar la elección personal de Dios para algunos. El problema mío es que Dios no señaló al resto para condenación eterna. ¿Lo entiendes? Que en la cruz de Cristo, Cristo no murió solo por algunos, que Cristo murió por todos. Y el apóstol Pablo dice que murió por todos, especialmente por los que creen. En la cruz de Cristo, en esta situación tensa que describe el Salmo, se produce un doble aspecto de la sustitución. Por un lado, está una sustitución potencial, mediante la cual Dios hace salvable a todo hombre. De otra manera, no hay ningún hombre en la historia de la humanidad que haya ido a Dios pidiendo el perdón de sus pecados y haya sido rechazado. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que tú puedes estar esta mañana en una situación lamentable, moral, éticamente, personalmente, no importa cuál sea esa situación. Escucha a Cristo: el que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Y este que viene a Cristo y que dice a Cristo: Señor, sálvame, es recibido a misericordia. Ahora, la comunión en la cruz, y esto es muy difícil y yo voy a saltarlo rápidamente, la comunión entre el Hijo y el Padre en la cruz se rompe, pero no la unión. A ver si puedo centrar bien este asunto. No hay rotura de unión trinitaria, Dios desaparecería. Pero hay rotura de la comunión a causa del pecado que gravita sobre Jesús. Nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca, pero Él fue hecho por nosotros maldición, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Pero mira algo. La experiencia de la muerte espiritual es una experiencia personal de Dios. ¿Cómo puedo decir tal cosa? Porque en Cristo no hay naturalezas separadas de la persona, sino que las dos naturalezas están siempre en la persona divina del Hijo de Dios. Por tanto, la experiencia o la expresión por cualquiera de esas naturalezas afecta a la persona divina. Y nunca Dios podría experimentar desde su grandeza de gloria, desde su santidad absoluta, una situación semejante, pero sabe no solamente lo que es técnicamente la muerte espiritual, sino que en la naturaleza humana de Jesucristo la siente personalmente. El misterio es tremendo. La dimensión de esa situación escapa de nuestro pensamiento. Nunca podremos entrar más allá de lo que la Biblia ha puesto como raya roja, como se dice hoy en tantas ocasiones. Dios cubre la cruz con sombras para que en medio de esas sombras impenetrables para el pensamiento del hombre, la luz del amor de Dios brille con toda intensidad. Y esto es lo que me interesa esta mañana, que el Dios de la gloria ha hecho todo esto porque me amó a mí. Y no puedo entenderlo. Quiero decirte que ayer o anteayer, cuando leía con calma este salmo, sentí un estremecimiento personal, porque pregunto al crucificado: ¿por qué lo haces? Y la respuesta bíblica es esta: el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Oh, qué salmo, qué impresionante. El eterno Dios hecho hombre, muriendo en una cruz por amor de mí. Ahora, ¿cuál es
la dimensión admirable de esa cruz. Toma ahora el Evangelio. Ilumina el Salmo a través del Evangelio y lo entenderás rápidamente. Vas al Evangelio según Juan, en el capítulo 10, versículo 11, y lees estas palabras: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. De manera que el amor eterno de Dios se manifiesta en la entrega personal de Jesucristo. Cristo dijo: nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Dios planifica la salvación, cuando Dios determina salvar al hombre, que como sabéis bien todos, lo hizo antes de crear nada, antes de que los ángeles estuvieran creados y el universo funcionase, antes de que dijese sea la luz, el Dios de la Biblia determinó salvar al pecador y estableció el eterno plan de redención. Y cada una de las personas divinas asume en ese plan de salvación una parte de responsabilidad personal y solidaria de los tres, porque la salvación es de Dios. De modo que Cristo en la cruz del Calvario sufría conforme al consejo de salvación. Escucha: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora observa esto: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. De modo que cuando la cruz se produce, el Padre entrega a su Hijo a la muerte. Y el Hijo toma voluntariamente la responsabilidad de extinguir la pena del pecado del mundo. Y el Espíritu sustenta esa obra de salvación, porque Dios había determinado salvarme. Algo más que me impacta tremendamente: ¿por qué la cruz? El Salmo da la respuesta, versículo 3. Pero tú eres santo. No podía estar en comunión la santidad y el pecado. Y Cristo es hecho por nosotros maldición. Algo más: el sacrificio de Cristo constituye al Salvador del mundo en cordero expiatorio por el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, dice la versión antigua, nos lo hizo pecado. No es que el pecado contaminase a Jesús, es que por amor de nosotros lo puso como cordero expiatorio por el pecado del mundo. Y por tanto, el Dios de la gloria entrega a su Hijo voluntariamente por amor de mí. ¡Oh, qué gracia! ¡Qué impresionante dimensión! Déjame decirlo con palabras de la Biblia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Un punto más y dejo esa primera parte, la otra va a ser más breve. Y veo que en este salmo el Señor es traído al polvo de la muerte, versículo 21. Sálvame de las fauces del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Quiere decir que el Señor es trasladado a una experiencia de muerte física. El creador del cielo y de la tierra, autor de la vida, muere. Y me dice la Escritura que al final de esas horas de tinieblas, después de decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, vuelve a recuperar la relación con el Padre, de comunión, de afecto. La obra de expiación se había consumado y el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y desciende la experiencia de la muerte. ¿Cómo podrás entender esto? Lutero, comentando el Salmo, tiene una frase muy interesante que dice: ¿cómo podré entender esto? Dios desamparando a Dios. ¿Qué mente es capaz de entenderlo? Y naturalmente, el autor de la vida, en su naturaleza humana, pasa por la experiencia de la muerte física. ¿Para qué?
para que en su muerte pueda darnos por su resurrección la vida divina, la comunión con Dios a todo aquel que cree. La oración sirve a Cristo para entregar su espíritu en las manos de su Padre. ¿Cuándo? Cuando la obra de salvación había sido terminada. El Salmo presenta el triunfo. Y quien estuvo solo está ahora rodeado de una gran congregación. En medio de la congregación te alabaré. Esta congregación no hace falta que la podamos aplicar o explicar que su aplicación consonante con la salvación tiene que ver con el pueblo salvo. ¿Y quién es el pueblo salvo? Cada una de las personas que a lo largo de la historia de la humanidad han depositado su fe, han sido justificados, son salvos por gracia. Nadie se salva de otra manera. El primer salvo de la historia de la humanidad fue por gracia, y el último que se produzca lo va a ser de la misma manera, por gracia mediante la fe. Y a este grupo de salvos, Cristo en medio de ellos anuncia el triunfo de la cruz. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Lleva nuevamente este versículo al Evangelio y notarás que Cristo se encuentra con los suyos. Que Cristo presenta la realidad de la obra redentora consumada, extendiendo sus manos delante de los discípulos llenos de temor, que estaban por miedo a los judíos reunidos juntos, y le dice, ¿cuál es el saludo de Jesús? Paz a vosotros. ¿Notáis que cuando Cristo regala algo el día de la última cena, le regala su paz a los discípulos? La paz os dejo, mi paz os doy. Y esta mañana yo puedo mirar por la fe las manos horadadas de Jesús. Puedo por la fe mirar su costado abierto. Puedo por la fe ver sus pies taladrados. Y descubro que ya no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Hay todo un proceso de comunión en este salmo. Primeramente había pedido la unidad de esta congregación al Padre, Juan capítulo 17. Luego en Juan capítulo 11 la oración de Cristo es respondida cuando Él habla de que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y en el capítulo 10 de Juan, versículo 17, está el anuncio del triunfo a los discípulos. Luego, en medio de la congregación, con la congregación unida a Él, alaba a Dios. Pero hay algo más ahí, versículo 28. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. No quiero quemarme lo que voy a decir del Salmo 24. Pero quiero decirte que el Señor que muere es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Oh, hermanos míos, en un mundo tan inquieto como en el que nosotros vivimos, donde los conflictos políticos, sociales, no importa lo que, conmocionan a la sociedad, donde las naciones no tienen orientación firme de los pasos que deben dar, donde hay problemas sociales sin número en medio de una sociedad carente de ética. Sobre el trono de las naciones, por encima de ellas, gobernando la historia, está este que muere en la cruz. No pierdas tiempo ninguno con asuntos de la política del mundo. No tiene remedio el mundo. No trates de gobernar la sociedad con la Biblia. La Biblia solo es aceptable para los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que el mensaje de la cruz es locura ¿para quién? Para los que se pierden. Por tanto, lo que yo te invito esta mañana es que dejes de ver tu entorno directo, próximo, y mires la gloria del Rey, que está en el control de la historia, conduciendo todo lo que ocurre en el mundo para su propósito final, donde el Rey de Reyes se sentará en el trono para gobernar a las naciones. Dice la Biblia, y luego el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre y cuando haya suprimido ¿qué? Todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Este es mi Dios. En medio del conflicto de mi vida,
de los problemas naturales que como hombre tengo, miro a este y digo, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Por último, la bendición. Dios nos invita a un banquete de amor. Versículo 26. Comerán, ¿quiénes? Los humildes, y serán saciados. Nadie puede venir a la salvación desde otro camino que no sea el de la humildad. Porque la salvación no es la aceptación de una invitación, es la entrega de una vida. Y solamente aquel que es pobre en espíritu es el que será bendecido. Solamente el que no tiene nada, ni puede alcanzar nada para su salvación, es el que viene a Cristo para decirle, Señor Jesús, perdóname y sálvame. Esta es la razón de su muerte. Cristo murió para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero el Salmo dice que serán saciados. Nadie que va a Cristo, pan del cielo, agua viva, tendrá sed o tendrá hambre jamás. La gran necesidad que tenemos nosotros es de acudir por la fe a Jesús esta mañana. ¿Quiénes? Primeramente aquellos que estáis cerca de Cristo, pero no estáis en Cristo. Aquellos que tal vez estáis un tanto emocionados al considerar la cruz. Aquellos que tal vez alguna lágrima discurra por vuestros rostros pensando en el abandono de Cristo, en el sufrimiento de Cristo, en la condenación del justo. Estás cerca de Jesús, pero si no estás en Cristo, no tienes esperanza porque no tienes vida eterna. Y a estos llama el Salmo esta mañana para formularos la invitación más extraordinaria que persona humana pudiera formular. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé cuántos esta mañana aquí están en esa situación. No sé cuántos están caminando con temor hacia el crucificado esta mañana para decirle, Señor Jesús, acéptame y sálvame. Yo quiero pediros un momento de recogimiento personal. Cada uno de nosotros inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos. Nadie se fija en nadie. Solamente quiero que mires a Jesús y que lo veas clavado en una cruz por amor de ti. Que veas que Él ha vertido su sangre y ha dado su vida para que tú tengas perdón de pecados y vida eterna. Y si sientes esta mañana la necesidad de ir a Jesús y confesar tu necesidad delante de Él, yo te ruego que digas al Señor en las palabras que tú tengas o utiliza estas que yo voy a decir. Señor Jesús, tú eres el Salvador de los pecadores y yo soy un pecador. Entrego mi vida en tus manos. Te recibo como Salvador personal. Perdóname y sálvame. Si tú has hecho esta decisión personal, Cristo te dice, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quisiera orar por ti. Por eso voy a pedir que si hay alguna persona aquí abajo, en el palco allá arriba, que ha dicho a Cristo, sálvame Señor, le voy a pedir que levante su mano, ahí donde está, para que sepamos que hay, Dios te bendiga, que hay alguna persona, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que Dios os bendiga. Es el encuentro con Jesús. Y esta misma invitación a perdidos yo quiero hacerla para los creyentes. Cristo murió para que seamos servidores en su obra y santos en el mundo.
Quien ve la cruz de Cristo nunca más puede ser igual. Y yo te ruego esta mañana, hermano, hermana, que dejes un momento de flotar tu imaginación, de pensar en cosas y vengas a Jesús, te enfrentes con Él, te encuentres con Él y le digas: Señor Jesús, te adoro y quiero servirte. Hay una historia con la que termino, la leí hace muchos años, ayer la encontré en un papel viejo en la biblioteca. Y cuenta esa historia de que en los Alpes un guía estaba llevando un grupo de americanos para subir la montaña, escalar la montaña, etcétera, etcétera. Y cuando llegaron a un lugar un tanto delicado, el guía le dijo: por favor, la cuerda corta y tensa. El último del grupo soltó un poco de cuerda, ¿sabes por qué? Porque quería hacer una fotografía. Y se apartó un tanto y la cuerda no quedó tensa ni corta. Y en una de estas circunstancias resbaló y se precipitó al vacío. Arrastró al siguiente y arrastró al tercero. Y el guía quedó tratando de colgar en el vacío 3 hombres de su cuerda. Al fin la cuerda se zafó de las manos del guía y los 3 murieron. Las compañías de seguro levantaron clamor judicial contra esa persona y lo acusaron de no haber hecho bastante por ellos. Y cuando el juicio terminaba, el juez dijo al guía: ¿tienes algo que decir? Y el guía le dijo: permítame llegar un momento junto a usted. Y le autorizaron y él fue allí. Y le dijo: señor juez, por favor, mire estas manos. En las palmas de las manos, las huellas indelebles de una cuerda se marcaron. Allí estaba el esfuerzo que había hecho para salvarlos y le dijo: señor juez, yo no pude hacer más por ellos. Un día en la presencia del Padre, las manos de Jesús van a ser extendidas. Y van a decirle a Dios, este que se pierde: yo no pude hacer más por él. Oh, esta mañana Dios nos ha llamado para impactarnos con la cruz, y yo pido al Espíritu Santo de Dios que grabe con fuego la enseñanza del Salmo y nos permita salir de aquí diciéndole: gracias por todo lo que tú hiciste por mí. Hay una canción y vamos a terminar mientras el grupo de alabanza viene para despedir este tiempo. Yo quiero orar por todos aquellos que han puesto su vida en las manos de Cristo esta mañana y dar gracias al Señor por la obra que Él ha realizado entre nosotros hoy. Padre nuestro y Dios nuestro, a ti la gloria, Señor. Es tu palabra, no somos nosotros los que cautiva a las personas en el poder de tu Espíritu. No son los méritos del predicador, ni la grandeza de la iglesia, ni la organización religiosa. Solamente tú, y tu gloria es la que quita toda gloria de nuestro entorno. Pongo en tus manos a todas estas personas que esta mañana han manifestado recibir a Jesús como Salvador personal. Bendícelos, Señor. Y a mis hermanos que han tomado también la decisión de una vida de mayor compromiso contigo, dales el camino de victoria en Cristo Jesús. Gracias por ser nuestro Padre y por ser nuestro Dios. A ti la gloria, por Cristo Jesús. Amén.